Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Invernadero, volviendo a nuestro formato regular, después del episodio especial que tuvimos en la edición pasada, donde enfrentamos a Darkwater y a Noroi, películas del J-Horror o el terror nipón, para ver, quién resultaba victoriosa de la contienda, así que, nos dimos con todo para poder enfrentar esas dos películas y esta vez volviendo al formato regular para discutir una película de bajo presupuesto. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Ale, se dieron con todo el episodio pasado para definir cuál sería la mejor película del J-Horror. Se dieron con todo, se enfrentaron distintos tipos de monstruos o de componentes de cuentos folclóricos. Es difícil saber si ganó uno o no, porque ya tenemos nuestras preferidas. Quien quiera escuchar el capítulo lo puede escuchar, pero creo que lo importante es destacarlas, ¿no? Porque cada uno tiene sus méritos individuales. Sí, salió bastante equilibrada la balanza. Yo me fui con Darkwater, vos te quedaste con Noroi, así que entre Yureis y demonios no pudo haber ningún tipo de definición. No, pero como creo que dijimos al final, y si no lo decimos ahora, en realidad nos encantaron las dos y únicamente el juego, ¿no?, del capítulo era enfrentarlas, así que por eso cada uno eligió una, pero creo que los dos disfrutamos mucho de ambas películas. Ahora volviendo ya a nuestro formato de una película por episodio, esta vez vamos a discutir We Are Still Here, una película de Ted Geoghegan, un director que yo no lo tenía en mi radar. No sé si vos habías visto algo de él, Ale, o si conocías algo, o si habías escuchado hablar de esta película. No, él no lo conocía. De nuevo, como ya creo que nuestra marca es otro debut cinematográfico. Sí había escuchado la película, de hecho la tenía ahí en el radar hace bastante. No sabía si era muy buena o no, pero sí sabía que a la gente le había gustado. Como ya dijo Jesús, es una película bastante indie, pero a nosotros nos gusta, ¿no? Las buenas ideas que no tienen por qué necesitar un gran presupuesto. Totalmente. Acá, de hecho, justamente los debuts cinematográficos es cuando ves que bien aplican los recursos que tienen. Si tenés una buena dirección y un buen guión, creo que no necesitas mucho dinero para hacer una buena película. Lo vimos cuando discutimos, ¿no? Películas por ahí de fan footage. Hay hasta películas hechas con un celular que si hay una buena idea de fondo, yo compro siempre. Sí, sin duda. Y de nuevo, ahí es donde vemos, como se dice acá en Argentina, los trapos en la cancha, que cuando no tenés presupuesto y estás limitado, ahí es donde te la rebuscas más para, saca el factor creativo, que capaz cuando te achanchás que tenés no sé si mucha plata, pero tenés un presupuesto más elevado, ahí capaz recaes en los lugares comunes. Y toca bien un poco lo que es la esencia de este podcast y nuestro listado de películas, ¿no? Que tratamos de salirnos lo más que podemos de lo que es el mainstream, aunque también nos gusta, consumimos, un director como James Wan, que por ahí antes era más indie, ahora es más mainstream y nos siguen encantando las películas que hacen y las seguimos consumiendo y viendo mucho de ese estilo. Sí, sin dudar, porque de nuevo, el mainstream también tiene grandes ideas y cada vez creo que el género del horror, que antes era más de nicho, ese nicho creo que sigue existiendo, pero está un poco más crecido, pero nos encanta poder descubrir estas películas que, no sé si es este caso, pero por ejemplo cuando hablamos de Road, una película que ninguno de los dos tenía ni idea que existía y termina siendo una gran película. Entonces poder encontrar esas joyas, creo que es lo que más destacamos o más tratamos de hacer desde el podcast. Sí, con The Road creo que lo último que vimos lo tengo ahí más alto en el podio, terror filipino, algo que casi no habíamos explorado, no habíamos visto nada y me gustó mucho. Antes de que nos metamos con la sinopsis, primeras impresiones de We Are Still Here. A mí esta película me gustó mucho, creo que es la encarnación de nuestra segunda esencia, que siempre la destacamos, que es menos es más. O sea, creo que la encarna bastante bien, sabe dónde mostrar, qué mostrar y cuándo hacerlo. De nuevo, no vi el presupuesto, pero no tiene mucho presupuesto, calculo, visualmente te das cuenta. Pero tiene una linda historia y da ciertos giros a tropos que me parece que los más destacables. A mí en mi caso como que me quedé con sentimientos encontrados. Es una película que la estuve midiendo minuto a minuto, momentos que me gustaron un montón, momentos donde vi que por ahí se desviaba un poco. Le encontré muchas influencias, lo que creí al principio que eran cosas así medio al cine de Darío Argento.
después investigando un poco di que en realidad el director se inspiró en el cine de Lucio... Sí, creo que es Fulci, ¿no? Claro, Lucio Fulci, un director que yo no conocía, desconocía, después me metí, vi un montón de trailers de películas de él y te digo que no tienen desperdicio, es un director para tener en cuenta, pero se inspiró más en este director que, bueno, en Darío Argento, que fue la primera impresión que tuve, así que fue un buen puente para llegar a este otro director del que no conocía mucho. Sí, yo creo que o sea, es entendible. A mí también me dio esa impresión porque hay un cambio temático, especialmente en el clímax, que capaz es por esta referencia temática a tanto Argento como el giallo, ¿no? Que es ese movimiento, ese subgénero de ese terror o suspenso italiano de los 80, donde cambia el tono de la película, específicamente el final, que te puede gustar o no. Yo creo que de nuevo, a veces la falta de experiencia de ser un director debutante no te permite terminar de mantener la atención, que creo que al principio estaba muy bien mantenida, y ya sobre la mitad y llegando al final se va más, como que se dispersa un poco, y ahí capaz sí se pierde, lo cual yo comparto, ¿no? De tus impresiones más como ambivalentes. Y esto del giallo, no sé si te referís a lo que es el cine de explotación, por ahí ese es como el nombre original, el giallo, ¿no? Pero por ahí ese cine de los 80 de muy bajo presupuesto y que tenían más así como alto contenido sexual, que por ahí se dio mucho en Italia y en Australia, y viste que había directores como Romero, bueno, ya hablamos de Darío Argento, Wes Craven, como que producían mucho en masa a bajo presupuesto, pero no sé si exactamente ese es el género que te estás refiriendo, pero bueno, al que también perteneció Fulci. Sí, en realidad es de nuevo, es como un género literario italiano, ¿no? De la literatura, que creo que ya está más como o sea, se hace más referencia al cine. Es todo lo que decís, o sea, es una época de género de suspenso y de terror que hablaba mucho de películas de misterio y detective, pero que tenía mucho contenido de slasher, mucha explotación, sexploitation, ¿no? Que es la parte más como contenido sexual, y que todo Darío Argento entra en esta categoría, pero bueno, es bastante común de escuchar, ¿no? De leer el término giallo, si bien creo que nosotros no somos muy consumidores de ese tipo de películas, pero bueno, yo cuando investigué decía que hacía mucha referencia a esta película, y específicamente a este género, pero a una película que yo no vi, que creo que era como The House by the Cemetery, me parece que era, que es como la casa... Sí, de Fulci. Sí, de Fulci, que obviamente no la vi, o no sé si vos la viste, entonces no entiendo bien, viste, qué tan parecida es. Por lo que escuché es muy parecida, o sea, es casi una carta de amor, o sea, no es que está plagiándola. Así que bueno, pero eso capaz se nos pierde en la traducción. No, como te dije, bueno, ahora le voy a dar una oportunidad a Fulci. Mi conocimiento, lo que vi fue, después de haber visto We Are Still Here, desayunarme una cantidad interminable de trailers de películas de Fulci. Vi el de La casa junto al cementerio y otras más, La ciudad de los muertos vivientes. Le sentí como cosas así muy a lo George Romero, pero me encantó la estética. Bueno, Fulci, yo no lo sabía tampoco, era muy amigo de Clive Barker, el creador de toda la saga de Hellraiser. Así que es como todo parte de un movimiento que estaba en Italia, pero también se replicaba en otros países. Y algo que nos había ocurrido, y esto si querés un poco de backstage del podcast, cuando grabamos el capítulo de House of the Devil, Jesús, que la propuso, originalmente estaba pensando en esta película, y de una manera u otra, la verdad que son dos películas que, si bien tratan a un tema parecido, son, no sé cómo llamarlo, pero es como esas películas que quieren utilizar la nostalgia o la temática ochentosa como medio retrofuturista o algo de ese estilo, y entonces bueno, fue como una buena coincidencia. Sí, fue casi una casualidad. Y volviendo a lo que son mis sentimientos encontrados, que por un lado me gusta que se homenajeen directores o géneros o una década dentro del terror, pero también me estoy cansando un poco de la película homenaje. Si dentro de la trama o algo hay guiños a ciertos directores o a cierto género, sí me gusta, pero ya toda una película anclada en eso no me gusta, o que quieran replicar lo mismo.
me aburre un poco, como que estoy buscando nuevas ideas, como que para eso prefiero volver a las fuentes, ¿no? O irme a una película de los 80 o algo, pero bueno, vamos a discutir de todo esto a lo largo de este episodio, que creo nos va a dar varios disparadores para sentar las bases de esta discusión. Sí, sin duda, creo que podríamos arrancar ya con la sinopsis para presentar esta historia, que en papeles es una historia bastante conocida, pero da unos giros bastante interesantes. Pero lo que nos cuenta esta historia es, tenemos una pareja de un hombre y una mujer que han sufrido una tragedia, ¿no? Un accidente de su hijo que, bueno, que muere en este accidente, que nunca no sabemos muy bien qué pasó, y se mudan de la ciudad a un pueblo de Nueva Inglaterra para tratar de, si querés, irse de esa casa que tanto los recordaba. Y ahí se van a empezar a dar cuenta que primero tanto esa casa como ese pueblo esconden un secreto medio siniestro, y que apenas se mudan, esta mujer, Anne, va a empezar a sentir y percibir presencias en esa casa, ¿no? Ese es como el disparador general de la película, porque de nuevo es una película que tiene, viste, sus twists y sus secretos que, si no la vieron, me parece bueno cortar en esta parte de la sinopsis. Tenemos a Anna y Paul, que perdieron al hijo que en un accidente de auto. Lo mencionan a mediados de la película, al principio, como todo un misterio sobre eso, pero eso se va develando. Y bueno, y todo lo que es la tragedia que le sigue, ¿no? Y que toca a esta familia y el tratar de seguir adelante, que tenemos estos dos personajes que quizá la más afectada es la madre, o por lo menos el padre no se lo ve tan afectado en ese sentido. Ya en el minuto 1 a mí sí me enganchó mucho, porque arranca con, ¿no?, esos planos panorámicos en la nieve, generales muy a The Shining. Por ahí tiene un origen un inicio muy parecido a la película de Kubrick. Sí, además, de nuevo, como había dicho Jesús, es una película bastante apalancada en la sensibilidad o en el estilo ochentoso, perdón, a diferencia de capaz House of the Devil, que literalmente cuenta una historia más. Acá es una historia bastante distinta en ciertos aspectos, pero de nuevo, esos planos son muy de Shining, y también como la paleta de colores es muy de los 80, y ya empezamos a ver, ¿no? Solo para anclar más el sentimiento ochentoso, Anne, que es la mujer protagonista, es Barbara Crampton, que es una de las, si querés, de las joyas de esas underground, ¿no? Que protagonizó Reanimator, ¿no? Que es esa película basada en el cuento de Lovecraft, que también es como que ya es de culto. Bueno, justo hablando de Lovecraft, hay algunas mini referencias al principio a Lovecraft, porque bueno, después ya vamos a avanzar un poco más sobre la trama, pero la casa donde se está mudando esta pareja que perdió al hijo había pertenecido, ¿no?, a una persona, una familia que vendía cuerpos o robaba cuerpos, que es un poco al estilo de Herbert West, este personaje del reanimador de Lovecraft, y que protagoniza esta actriz en la película sobre esa historia. Sí, y un poquito aún más, o sea, claramente es una referencia directa, porque en una cita que sucede más adelante, no tanto, pero cuando ya le cuenta, ¿no?, la historia, viste, suele pasar, ¿no? Es una ganga ese precio de esa casa, y entonces un vecino, creo que a la semana, va a visitarlos y le cuentan, y les contaron la historia de esta casa. Bueno, ahí le dice que estos protagonistas, la familia Dagmar, originalmente utilizaban esa casa como una funeraria, y se decía que los primeros dueños de la misma vendían estos cadáveres, ¿no?, de la gente que moría, a una universidad que quedaba en el condado de Essex, donde nosotros sabemos que ahí está ubicada la universidad ficcional de, creo que es Miskatonic, ¿no?, donde, por ejemplo, creo que de ahí es donde van los expedicionarios, ¿no?, de las montañas de la locura, o es otra universidad, no me acuerdo bien, pero... Puede ser, pero sí, Lovecraft siempre tenía como esas referencias a distintas universidades. Sí, y además de eso, el hecho de que este pueblo está ambientado en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es una ubicación que se suele tocar en los cuentos de Lovecraft, y que también me parece que es bastante similar a Providence, que era donde Lovecraft vivía. Bueno, es que creo que la última referencia hacia Lovecraft que encontré en esta película es que esta familia, que son los que antiguamente habitaban la casa donde se muda la pareja,
cuando el pueblo los echa por eventos que vamos a hablar más adelante en el episodio, se terminan mudando a Providence, que bueno, como bien dijiste recién, es de donde era originario Lovecraft. Sí, bueno, yo para arrancar diría que algo que hace bien la película, y esto también lo destacamos en The Eyes of My Mother, son 84 minutos, es 1 hora 23, entonces utiliza eso a su favor para manejar la tensión. Arranca bastante lento. Hora 16 si le sacás los créditos, corta en 1 hora 16. Hora 16. Bueno, igual, Eyes of My Mother también, hora 17. Entonces al principio es mucho más, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos a este personaje de Anne que claramente está, no sé si es que siente más la pérdida, sino que también capaz el rol, viste, del hombre en ese momento que no podía como demostrar, viste, sentimientos o dolor. Entonces Anne claramente está muy afectada por la pérdida de su hijo Bobby y siente la presencia, ¿no? Acá nunca sabemos, nosotros tenemos, o cualquier persona que tiene un poco de cine de terror encima, realmente nunca es Bobby, ¿no? Siempre es algún tipo de demonio que le quiere hacer creer, pero bueno, la película arranca lento porque, ¿qué vemos? No sé, una pelota que se cae por las escaleras, una sombra por atrás, vienen primero por ese lado. Acá voy a hacer un paralelismo que para romper la tradición lo voy a traer yo, Hereditary, en vez de traerlo vos, pero tenemos una situación quizá similar, ¿no? De lo que es recuperarse de una pérdida. Acá, distinto a lo que es en Hereditary, donde bueno, ves a los dos padres o al padre que está también, que no expresa mucho sus sentimientos, pero ves que está destruido por adentro. Acá el personaje de Paul, que también perdió un hijo, es como que le pasa como el agua, ¿no? Yo no sentí que estuviese muy afligido. Sí, Anne la ves que está realmente, que no puede soltar esa muerte y no puede avanzar, pero Paul verdaderamente se lo ve muy tranquilo, demasiado. Y yo creo que eso para mí es porque, la actuación de Bárbara, ¿no? de Anne es muy buena y te genera empatía porque ella trata de buscar señales por todos lados, ¿no? Se cae una foto que aparentemente era una foto que el hijo no le gustaba, entonces eso lo interpreta como una señal. Nosotros tenemos un poco más de información porque ya vemos que hay algo en esa casa. Entonces ahí hay como una doble vara que, viste, no sabes si Paul le va a creer, porque también claramente es una persona que está, viste, atravesando el duelo. No se sabe muy bien hace cuánto falleció, me parece, el hijo, pero claramente es los primeros días, meses, o no creo que llegue ni al año. No, creo que lo mencionan también en algún momento, habían sido 2 meses no más. Creo que lo menciona un amigo de Bobby, el chico que falleció en el accidente. Había pasado muy, muy poco tiempo, así que era una pérdida muy reciente. Ellos al mudarse acá están buscando una nueva vida, una forma de empezar de cero. Yo pensaba al principio que era una casa en la que ellos ya habían habitado porque en la casa se encontraban todas las cosas de Bobby en distintos lados, pero al principio de la película te mencionan que bueno, los de mudanza mudaron todo tal cual desde la casa donde vivían y entonces por eso aparecían estas cosas que eran del hijo y que bueno, cuando se mudasen ellos la hacían ordenar un poco, pero bueno, todo esto la madre lo va interpretando como señales de que su hijo los está acompañando, pero bueno, de vuelta generalmente no es el hijo. Y además creo que acá, por lo menos en mi caso, y creo que en tu caso también, Jess, que no vimos ningún trailer, ¿no? O no, ni siquiera nada. la sinopsis. El título, ¿no? Que es un título muy simple, pero también directo. A mí al principio dije, ok, como decías vos, se mudaron a su casa antigua y el título, ¿no? De nosotros seguimos acá, ¿qué será? ¿Que Bobby está ahí? ¿Que ellos están muertos? Como que te genera esa duda que claramente cuando vamos a tener el primer diálogo expositorio, ¿no? Cuando este vecino Dave les dice el famoso lore, ¿no? Que les explica, va con su mujer, se presenta como un vecino y le dice, como habíamos dicho antes, no sé si te contaron la historia, acá estaban esta familia Dagmar que tenía la funeraria y producto de algunas situaciones que después te explican, encontraron como su trágico final a manos de como una turba de gente, ¿no? De townspeople enojada. Y ahí da como la primera, para mí, cita que en inglés es
increíble que dice "It's been 30 years since we had fresh souls", o sea, han pasado 30 años desde que llegaron nuevas almas, que en inglés se puede percibir como que esta casa ha sido habitada, pero claramente hay como un doble mensaje de esta casa necesita literalmente almas. Bueno, qué frase, ¿no? Casi para introducirte como nuevo vecino. Eso, como los periodos de 30 años, yo relacioné al minuto a Stephen King. Sí, yo también. Era cada 27 años. Así que muy similar. Tenemos un montón de explicaciones directas a lo largo de la película. Yo las compro, me parece que van a la trama, es como no darle vuelta a las cosas, bien lo que es el alma del cine de explotación, de ir a los tumbos, explicarte las cosas directas. Acá, poniendo un poco en contexto, tenemos una casa desolada, se presentan estos nuevos vecinos y le tiran una pálida tremenda, ¿no? Toda esta información, imagínate, uno se acaba de mudar y se aparecen unos vecinos de una forma... Además también tuvo una situación muy incómoda, la mujer del vecino casi no habla en ningún momento y bueno, y les cuentan la verdad o a medias, tan oscura que tiene la historia de esa casa. Sí, mira, acá a mí me pasó algo que este primer como relato, ¿no? O historia que da información, de hecho después la mujer, ¿no? Que parece ser como una persona bastante buena, les dice, ¿no? Le da un papel escondido que dice "Get out", váyanse, esta casa necesita una familia. Ahí de nuevo el doble sentido de esa palabra o de esa frase. Pero después, más adelante, hay un segundo diálogo así de exposición que ya es un recurso que odio, que es dos personajes que ya saben algo, como que asumen que no lo saben en el diálogo para que en realidad le está hablando la cámara. Dice: acordate que si esto no pasa, va a pasar esta cosa. Y ese no me gustó tanto, si bien creo que ahí es donde está más la parte mitológica, y está buena esa parte mitológica. Me hubiese gustado que o se enterasen por otros medios, o por lo menos que dijesen un poquito más y no toda la historia. O sea, creo que no queda ningún misterio cuando ya sabemos esa parte. No, eso por lo menos lo que promete la película de Libera no falla en eso. O sea, es una película lejos de ser perfecta por todas estas cosas que estamos hablando. Está bueno eso, que justo esta escena que contás de la vecina que le deja el cartel cuando se va, ¿no? El mensaje de váyanse de acá. Que, bueno, después tiene una resignificación, porque al principio parece como algo muy hostil, ¿no? Te acabas de mudar y te dejan ese cartel, pero en realidad, más que una advertencia, una amenaza para echarlo de la casa, era una advertencia para que corriesen por su vida, por, bueno, todo el halo siniestro que envolvía a esa ciudad, que también, bueno, es un tropo, ¿no? Del pueblo pequeño donde pasan cosas oscuras, que es típico del terror, pero a mí me encantan esas historias. A mí lo que más me gusta de esta película, de nuevo que remarco, a mí me gustó bastante, si bien no me parece perfecta, como bien decías, es que ya a partir de esta charla tenemos, si querés, el primer vistazo, ¿no? a estos espectros. Y acá es donde invierten dos clichés, tropos o como quieras, de típico fantasma, espectro o ponerle el nombre que quieras. Que el primero es que siempre que estamos en contacto, ¿no? con algún tipo de fantasmas, la habitación o nosotros empezamos a como perder temperatura, ¿no? Siempre está ese cliché del frío. Y acá es justo lo contrario. En el sótano específicamente hay como una temperatura anormal, hay demasiado calor. Y vamos a ir viendo que eso tiene que ver con estos tipos de espectros que realmente son unos infernales, ¿no? Son como unos, no sé si son unos fantasmas o cuál sería la palabra, pero están muy relacionados con el fuego. Sí, son como unas, bueno, criaturas no, son, como dijiste, fantasmas que como que te impregnan el calor, ¿no? Son como planchas vivas que... sí, bueno, están todas calcinadas, ¿viste? Todas negras. Sí, exactamente. Que bueno, después tratan de buscar una explicación lógica, un momento que va un plomero a hacer una reparación y como que si se hubiese quemado por la caldera, cuando en realidad vemos estos espectros que lo toca de forma directa. Me parecieron muy originales, me gustó mucho el diseño. Antes habías mencionado que cumplía bien esta película en no mostrar tanto. Yo creo que al principio muestra demasiado. Me gustaba más cuando quizá teníamos una sombra en el sótano que era un poco difusa de estos personajes, pero al principio los muestran bastante, no te dio un primer plano, pero los ves que hay ahí unos retoques digitales
que a mí como le perdí un poco el susto ahí. Me gustó más para el final de la película cómo están personificados. Lo que ocurre es que te acostumbras, ¿no? Entonces, Sí. si en vez de presentártelos al principio, te los muestran como sombras, ¿no? Que al principio son sombras, pero este incidente con este mecánico o este electricista pasa a los primeros media hora, o sea que es bastante temprano en la película, y ya cuando le ves el primer plano, ya estás acostumbrado. Creo que nunca pierde, o sea, nunca se nota que es mal efecto, porque son efectos prácticos, creo que casi totalmente, pero ya estás acostumbrado, ya lo viste, entonces no tiene ese miedo. Pero lo que sí me gustó, el segundo, si querés, tropo que invierte, que no sé si te diste cuenta, pero todas las veces que muere alguien a manos de estos espectros, que son bastante sanguinarios, muere de día, que siempre lo relacionamos con el cine de terror asiático o japonés, y está muy en contraposición al típico fantasma occidental que generalmente aparece de noche o solo ataca de noche. Sí, me gusta eso. Son demasiado sanguinarios al punto de, bueno, entra a la categoría lo que nosotros llamamos Full Demon, que no sé si querés ilustrar un poco lo que es esa categoría que hacemos, que es cuando ya está, ¿no?, desatado el demonio. Acá ya son unas fuerzas que son completamente imparables. Para mí prefiero cuando le bajan un poco el tono y hay un poco de equilibrio de fuerzas entre protagonistas y antagonistas, que acá no hay. Son fuerzas completamente desatadas. Sí, son fuerzas muy desatadas, con una salvedad que para mí capaz es más una flojeza de guión, porque son selectivos. O sea, matan al que quieren, al que no quieren no matan, porque claramente los primeros 4 protagonistas, que ahora vamos o sea, tenemos a Paul y Ann, esa pareja que está sufriendo esta pérdida, y que Ann de nuevo asume que Bobby, su hijo, ¿no?, es esta presencia que ella siente, que en realidad son estos espectros infernales. Se pone en contacto con una amiga que será como la Warren, ¿no?, de esta película, que es una pareja de hippies pero muy ligados ¿viste?, al espiritismo, han hecho seances, esas cosas, y entonces esos van a ser los 4 protagonistas. Pero sí, cuando matan muy grotescamente, que al principio yo creo que realmente es un buen gore, y sobre el final, que vamos a hablar más cuando lleguemos a esa parte, cambia el tono y yo lo sentí más no me disgustó, pero es un gore más housebound, ¿no? Como más llegado a la parte cómica, que yo creo que tiene más que ver con esta referencia a los 80, que era un poco cómico, ¿no? Cuando ya todo se iba al demonio y estaba esa sangre medio irreal. Sí, quiero reservar más para el final lo que es, pero porque tienen muchos más efectos prácticos todo el desenlace de la película, y ahí me encantó. Entonces me sumó un punto más sobre el final de la película. Pero deteniéndonos un poco en estos otros personajes, que sí, son los Warren, serían unos Warren hippies casi del Bolsón, ¿no? Podrían ser los Warren de San Marcos Sierra, que tenemos a May y Jacobs, unos personajes que me encantaron, que tienen también un toque cómico, no tanto el personaje de May, que es como la espiritista, la más experimentada, sino Jacob por ahí, que es, bueno, un poco como que está, ¿no?, en la estratosfera, muy, muy relajado, pero que bueno, que vienen a hacer una limpieza a la casa de toda esta vibra oscura que había. Sí, además, algo que me gusta, el Paul, que es el marido de Ann, siempre descree, ¿no? Es muy, muy escéptico, pero Ann como que le sigue el juego, porque claramente Ann quiere encontrar, sea verdad o no, quiere por lo menos, viste, direccionar su vida y que haya una respuesta. Entonces viene Jacob y May, y si bien son un poco, viste, hippies y histriónicos, tienen bastante buena personalidad, ¿no? No me parece que carezcan de peso, y actúan bien, especialmente Jacob. Ya cuando hablemos un poco de lo que pasa, creo que es de los que mejor actúa del reparto. Pero lo que me gusta es ya cuando llega May, viste, instantáneamente siente una presencia, ¿no? Como que no nos van a hacer perder el tiempo con falsos, viste, no, se cayó algo por el viento, o sea, dice, acá hay algo, y no es Bobby. No, claro, descarta la primer premisa, que, o sea, si te querés contactar con una energía o un espíritu de esta casa, no va a ser con tu hijo, va a ser con otra cosa, y le advierte de tener cuidado con el canal de comunicación que puede entablar con el más allá. Hay un cliché que no sé si lo hablamos tanto en otros episodios, pero que tiene esta película, y es uno de los que a mí me gusta, ¿no?, que es el pueblo cómplice, ¿no?, o el pueblo complotado, donde todos saben
qué es lo que está sucediendo, menos los que acaban de llegar, ¿no? Y hay como... A mí me genera siempre una sensación como de asfixia, ¿no? De mudarte a un lugar donde están todos complotados contra vos, del cual es muy, muy difícil de salir y que suma mucha atención a la trama. Sobre todo cuando uno como espectador ya sabe que todo el pueblo, todos los que viven ahí, están unidos contra los protagonistas. Sí, porque al principio nosotros con este vecino, ¿no? Creo que se llama Dave, sabemos que él está omitiendo información o que realmente, viste, tiene algo, o sea, como una agenda de por medio, pero ya nos damos cuenta cuando estas cuatro, o sea, cuando llegan, viste, May y Jacob, que van a almorzar los cuatro en un restaurante, y vemos que, viste, la que atiende el bar está muy atenta a lo que están hablando, porque May le dice, hay que irnos de acá, esta casa, viste, tiene algo adentro, algo infernal adentro, y como que está muy atenta, de hecho se le cae un vaso por estar descuidada, y como que percibe May que hay algo dando vuelta. A mí lo que más me gusta, y ya cuando entremos bien en la razón de esta, no maldición, pero bueno, todo esta conversación sobrenatural, es que el pueblo no es malo en sí mismo, sino que está forzado a hacer lo que tiene que hacer por este carácter cíclico de cada 30 años viene esta oscuridad y que si no la, viste, como que necesitan un chivo expiatorio. O sea, no vamos a decir que son gente buena, pero es gente forzada a hacer algo malo. Bueno, no son malos entre comillas, habría que ponerlo eso sobre la balanza. Valdría lo mismo para el pueblo en Impetigore, la película de Joe War, como discutimos en ese episodio, que sucedía algo parecido, ¿no? Había una maldición y todo el pueblo que tiene que, forzado de otra manera, yo creo que forzarte, o sea, te puedes ir a vivir a otro lado o no ser cómplice de un acto criminal, pero bueno, que cada 30 años tienen que llevar adelante un acto siniestro para poder proteger sus vidas en ese lugar. Sí, acá es cuando, bueno, de nuevo habíamos hablado que a mí por lo menos me parecía un poco ya demasiado explicativo. Después tenemos una escena, ¿no? Que Dave va a investigar, porque le llega, ¿no? Por algún personaje del pueblo, qué es lo que hablaron ellos mientras estaban en el almuerzo. Ahí ya cuando nos presentan que Dave es un personaje muy macabro porque asesina a una persona que nada tiene que ver, apenas entra por la puerta. A mí me encantó esa escena porque digo, ok, cada vez hay más misterio. Y ahí, si querés, donde ya terminamos de entender lo que pasa, que acá sí es muy Lovecraft y me gustó en cierto punto. La historia era que cuando este pueblo se había originado, que estos Dagmar habían ido a vivir ahí o querían tener Sí, una familia que tiene una funeraria. Sí, querían poner esta funeraria, entonces el pueblo estaba tan contento de lo que quería hacer esta familia que le hacen una casa. Mientras están cavando esta casa, cavan demasiado y encuentran como un viejo dios que lo llaman oscuridad, ponerle mucho misticismo, y en vez de decirle, che, descubrimos esto, lo dejan vivir, o sea, dejan que los Dagmar se muden a esta casa con esta oscuridad, y bueno, ahí es como, si querés, la primera familia víctima que tiene este dios o esta entidad que nunca sabíamos bien el nombre, tampoco lo necesitamos. Claro, y lo que hacen ellos era, en vez de enterrar los cuerpos, o se los daban de comer a esta entidad, o algo hacían, o los comercializaban, o hacen algo que genera mucho enojo en el pueblo, entonces bueno, los terminan echando del pueblo, y ahí estos Dagmar, ¿no?, echan como una maldición sobre... No, en realidad lo que pasa es que, o sea, cuando los Dagmar se enteran de esto y que obviamente de alguna razón tienen que ser sacrificados para saciarle a esta entidad, el pueblo los quema vivos y los encierra en sótanos. Por eso ahí ya sabemos, ¿no?, que los Dagmar son esta familia, que son estos espectros que empezamos a ver por atrás. Y después, bueno, el carácter cíclico de los 30 años no tiene sentido. O sea, digo, compremos la premisa, me parece increíble, a mí me gusta eso. Y ahí es donde vemos este complot. Cada 30 años el pueblo tiene que encontrar una familia para que estos espectros de Dagmar consuman, porque si no, acá es lo más importante, esa oscuridad se expandiría como una plaga. Nunca te queda claro si sería tipo para todo el mundo, porque si no, como bien dice Jesús, múdense todo el pueblo a otro lado.
creo que está implícito que sí sería, ¿no? Como infinitamente expandible. Claro, entonces, bueno, se siente una suerte de guardianes de la humanidad y, bueno, que son obligados a tener a cometer estos crímenes horribles, pero que, bueno, que en realidad los generó el propio pueblo. Los enigmas, a medida que va avanzando la película, se van resolviendo todo. Si no recuerdo mal, los Dagmar habitaron la casa en 1859, entonces cada 30 años que iba sucediendo algo extraño en el pueblo. Después lo vamos a ver a través de distintos recortes de periódicos donde te van recapitulando qué sucede cada Sí, eso vi que estaba años. al final, ¿no? Con los créditos, yo no lo vi eso. Sí. Pero después me enteré que hay una escena después de los créditos que te ponen los recortes. No, vale la pena verlo porque es muy bueno, es como si fuese casi hasta otra película y te van cayendo un montón de fichas de cosas Sí, que no yo lo que trata la leí es que película. el director originalmente lo quería poner como introducción, pero como que era demasiado spoiler a lo que iba a pasar, ¿no? Como que ya seteaba ¿viste? La premisa, ¿no? De esta maldición o este ritual o como quiera llamarlo. No, está muy bien puesto al final de la película, pero justamente por esto que estaba diciendo, de que la información te termina de cerrar del todo y te puedes ir un poco más atrás de lo que te vas en la película, que está en 1979, ¿no? Ya es casi llegando a los 80. Creo que no está explícito, claramente te das cuenta por la vestimenta, por los autos. Yo lo que había leído era. Y acá también, la verdad que, o sea, yo entiendo que primero hay como una oda de amor, ¿no? Pero una de las razones por las cuales el director quiso ambientarla en los 70 era porque no le gusta las comodidades que tiene el mundo moderno narrativamente, porque hay celulares y esas cosas. Y yo siento que eso es una debilidad por parte de los guionistas o parte del director, o sea, que no puedas escribir alrededor de eso va más que lado por ese lado. Pero bueno, entiendo que la idea primero de hacer referencia, bueno, a la casa del cementerio venía más por ahí que porque no puedas poner un celular. Bueno, ya lo vemos en el J-Horror, que hace que te dé miedo, no sé, usar un celular porque crees que te va a salir un onryo desde ahí. Coincido con vos lo que decís, de por ahí puede ser debilidades de los guionistas, pero bueno, pero intentan justificar por qué está ambientada en esa época y está bien Sí, estilizada. para mí está bien. Sí, sí. Y yo creo que acá ya empieza como el punto de inflexión a donde va a cambiar el tono. Vamos a tener una escena bastante buena para mí, que es cuando, bueno, después tienen se van a dormir estos cuatro después de almorzar, tienen como si quieres como una pesadilla o una visión de estos espectros de esta familia que todavía no saben bien qué son, pero claramente Maya, o May, perdón, que tiene esta sensibilidad espiritual, dice, hay algo infernal acá y nos tenemos que ir, y como para despejarse se van a comprar Annie y ella, y Jacob y Paul se quedan solos y creo que May le dice, hagas lo que hagas, no hagas un seance, ¿no? Como este ritual de invocación, y obviamente sabemos qué es lo que va a pasar, lo hacen. Claro, Jacob aprovecha que se va su mujer y bueno, lo primero que hace es prender velas ante un escéptico Paul, que la verdad que hasta el momento había tenido esa pesadilla que es medio premonitoria sobre las entidades que habitan, pero igual todavía no terminaba de creerse de que estaba... Sí, viste, son esos que tampoco quiere admitirlo, ¿no? Porque muy tienen miedo de negador. admitirlo. Sí, y bueno, acá, viste, de nuevo, ¿no? O sea, tenemos muchas películas de posesión encima, sabemos que lo que sea que estén hablando, no. Él igual, Jacob sabe que Bobby no está ahí, entonces, bueno, es aparentemente poseído por, no me acuerdo el nombre, pero el Dagmar, ¿no? El padre de esta familia, y ahí vemos como un cambio de actitud y de nuevo. Me parece la mejor performance así actoral, muy reminiscente a Jack Torrance, ¿no? No sé si es Jack Torrance, pero el personaje de Nicholson en The Shining, ¿no? Hay como esa vibra más, capaz es una estupidez, pero tiene como esa frente, tiene un gran frente el actor, y cambia completamente el discurso. Le dice, tu hijo está en el infierno, tu hijo está acá podrido, porque también había muerto el hijo de estos dos personajes, ¿no? De estos hippies. Bueno, acá vira la trama y también hay un viraje en la película que acá se puso, creo que en modo Evil Dead. Sí, comparto todo esto que estás diciendo, pero por lo menos Evil Dead, la 1, ¿no? De que tenemos como estas posesiones y que son
Bueno, también por ahí El Exorcista, pero El Exorcista tiene un tono más serio. Acá las caras sí son al estilo más Jack Nicholson, o por ahí lo que vemos en la peli de Sam Raimi, que también me parece que homenajea un poco a ese cine. Y acá, obviamente, en mitad de ese ritual y esa posesión, vuelven a aparecer May y Anne, ¿no? Y se encuentran con un panorama desolador de lo que estaba sucediendo en la casa. Acá creo que me parece que es algo que se gana en la película. La película, dentro de todo, con si querés un poquito de violencia acá y allá, con el que hablamos este asesinato por parte de Dave a esta chica en el bar y dos asesinatos de los espectros, venía relativamente tranquilo, viste, slow burn, pero a partir de ahora, que creo que deben ser los últimos 15 minutos, no frena nunca. A partir de May, que trata de en un cliché, ¿no? Como de vincularse con Jacob para que ese Jacob que está adentro pelee contra Dagmar, que lo tiene poseído, y bueno, aparentemente lo logra porque Jacob se sacrifica y se autoimpala esos picos, ¿no? Para la leña, ¿no? Sí, para atizar la leña, una chimenea, ¿viste? Para revivir el fuego. Lo que va a ser un desencadenante, y a nosotros que nos gusta mucho puntuar las muertes, acá hay muchas muertes, muchas muy buenas, hay que quedarse con una, pero desde acá hasta el final van a haber, creo que 10 muertes. Bueno, acá es cuando la película se pone un poco random para mi gusto. Claramente se reservó todo para ese final. Yo no me lo estaba esperando, no me esperaba que iba a haber un kill count tan grande como el que encontramos, porque acá ya están sucediendo un montón de cosas a la vez. Muchas son muy aleatorias. Yo no sé si existe el género, pero si no existe creo que lo podemos inventar ahora, que es una especie de ghost slasher, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados al asesino tipo Mike Myers o Jason, que va con una herramienta. Acá es como tenemos a los fantasmas que matan a mansalva. También tenemos al pueblo que llega en manada, ¿no? Esa turba de Town Invasion. es Town Invasion, exactamente. Tenemos con esta turba que avanza sobre la casa para sacrificar a los nuevos residentes, a Paul y a Anne, y suceden muchas cosas en muy poco tiempo, con muchos efectos prácticos que me gustaron, con muy buenas muertes. Se pone muy gráfico y bueno, pero aleatorio. Sí, porque yo creo que acá lo que pasa es, tenemos a Jacob que se sacrifica, ¿no? Se clava este pico. May, creo que no me acuerdo si tocan el tiempo o lo que sea, pero bueno, May va a la puerta y recibe un escopetazo en la cabeza que le rompe la cabeza de nuevo. Muy 90, ¿no? Como todas las entrañas se van. Y de este momento que de nuevo tenemos a toda la invasión del pueblo, hay como un home invasion de Paul y Anne tratando de sobrevivir a las amenazas físicas del pueblo, y los fantasmas que medio como que están a su merced, nunca queda muy claro, están matando a todos estos pueblerinos de las maneras más, no solo random, pero creativas posibles. De nuevo, hay muchas, yo me elegí la que más me gustó, pero vamos contando un poco porque acá es de nuevo, yo creo que ya es como, ok, esto es lo que venías a ver, si te gusta, ¿no? Yo creo que si venías más esperando algo como más serio o más posesión real, exorcista, capaz inclusive no te guste, ¿no? Te parece como medio cliché, no cliché, pero cheesy sería en inglés, como raro, o es un gore más caricaturesco, porque Evil Dead, el remake, es un gore fuerte. Sí, pero las originales van más en ese tono que estabas mencionando. Este también es como más burdo, quizá, pero yo compro, ¿no? La verdad que lo discutimos mucho, estuvimos en veredas opuestas en el episodio que hablamos de House of the Devil, sobre todo cuando discutimos el final. Para mí este final sí se lo gana, porque tiene un montón de cosas que te fueron plantando a lo largo de la película, y es un clímax que está bien sembrado. Pero bueno, sí, yo me tengo que quedar con lo de las muertes. Me encanta esos efectos de cómo van los pueblerinos subiendo por las escaleras y va subiendo la temperatura de la escalera y como que se van consumiendo por abajo. No sé cuál te gustó a vos. Mira, yo me quedo con dos. Hay muchas, son muy buenas todas, creo. La primera es una que realmente creo que es la única que es a manos de esta pareja, ¿no? De humanos, que es a manos de Anne, que
también me dio un twist, porque vos vemos que hay esta chica, la del bar, que lo va a buscar para matar, y ve que Anne está mirando a la ventana. Yo pensé que había como toda una trampa, ¿no? Que Paul lo estaba esperando, pero realmente no. Y se da vuelta y le da, no sé cómo explicaron palabras, pero el cuádruple cuchillazo. Tiene como 4 cuchillos que los agarra todos con la mano y se los clava. Y me sacó tanto de enfoque eso random, ¿no? De agarrar los 4 cuchillos, que me encantó. No sé si esa te gustó o si te pareció interesante. Sí, yo me quedo con la de la escalera, pero también esa tampoco me la esperaba porque no sabes de dónde salió y la vemos ahí con los cuchillos clavados, que no tiene ningún CGI ni nada. Acá los vemos a los Dagmar ya como en primer plano. Psycho Killers. Claro, Psycho Killers, pero unos efectos prácticos que me gustaron cómo están caracterizados ellos, que me transmitían mucha inquietud, distinto a lo que es cuando los muestran en el principio, que sí vi que hubo más retoques digitales y no toda esta cosa de maquillaje para hacerlos parecer que son personas que sufrieron quemaduras tremendas. Sí, son como personas calcinadas, ¿no? Una mezcla de no llega a ser un zombie, ¿no? Porque están como corrompidas, ¿no? Por el fuego, con los ojos blancos. La última muerte, ¿no? Que es como la más emotiva, que es la que recibe Dave, que sería como el capataz del pueblo. Que también está desatado en la casa, porque está con una escopeta matando a lo loco. Y esa también me gustó, es la segunda que, digo, yo estaba entre el cuchillo y esta, que bueno, es como el Dagmar capataz, ¿no? El jefe, el padre, lo agarra atrás con esas manos infernales, que es lo que más me pareció interesante, ¿no? Que puedan como utilizar la temperatura, como que empieza a quemarle la cabeza y terminar partiéndole el cráneo. Hacemos de nuevo la insistencia que esos cráneos como que de repente se hacen plastilina porque juegan con ese efecto, ¿no? Que sea un poco ochentoso. Y el final es un final bastante, primero, abierto, o sea, no hay tantas interpretaciones, pero me pareció interesante, bueno, ya la familia recibió su sacrificio, este sacrificio terminó siendo el pueblo, entonces está apaciguada. Y había encontrado una interpretación que me parece buena para tirarla, yo no la pensé, pero está buena, que es que ellos siempre quisieron vivir en la casa, los Dagmar. Nunca pudieron, y cada 30 años tienen invasores que como que hacen un home invasion a esa casa, y justamente lo que tratan de hacer es vivir en paz en esa casa, entonces los matan. Una vez que estos invasores que fueron el pueblo en este caso son asesinados, ya están tranquilos y pueden ir a vivir en paz, a dormirse por otros 30 años. Bueno, no lo había pensado esa interpretación. Un final que cierra bastante, los enigmas los contesta la mayoría. Después, bueno, tenés estas escenas post-créditos que son los recortes de diario que te van contando un poco lo que sucedió desde que se inició la maldición hasta la actualidad, y por actualidad decimos 1979, que es cuando está contextualizada esta película. Me sorprende a bastantes momentos, es entretenida, yo se la recomendaría quizá a los fanáticos de los slasher, pero un fanático de slasher paciente, porque tenés que esperar para ver este tipo de acción en el final que se lo gana, como dijimos. Sí, yo creo que si te gusta, bueno, de nuevo, todo lo que haga referencia a este tipo del cine giallo o Dario Argento, obviamente los 80 te va a gustar por eso, si bien, como dice Jesús, hay que esperar, es una película corta, entonces, y que nunca se siente lo larga que probablemente vos sentiste de House of the Devil, y que yo también sentí, pero bueno, a mí me gustó un poco más por la parte técnica. Acá hay como, viste, esporádicamente acción, ¿no? Por acá y por allá. Ese final es la frutilla del postre de la película, y la película termina muy bien, ¿no? Porque hay algo que nos olvidamos mencionar, y ya con esto vamos cerrando, que es que escuchan la voz de Bobby, ¿no? Creo que en un momento te dicen así medio como en un diálogo al pasar que ellos trajeron a Bobby, como viste, con ellos en el viaje. Y bueno, y termina como un encuentro entre esta familia, entre Paul, Anne y Bobby, que no te queda claro si es que ellos se van a morir, si realmente se van a quedar ahí 29 años y se van, o 29 años y 364 días y se van antes, pero queda lindo, ¿no? Es como un buen cierre. Sí, yo ahí sí por ahí encontré un poco un cierre más abierto en ese sentido, de decir, no es Bobby. Yo desconfío hasta el último momento. Fueron tan buenos estos Dagmar a este punto que el demonio engañando puede ser, pero no entendí por qué lo harías en el último plano de la película.
Pero sí, la verdad que no hay forma de saberlo. Nosotros siempre sabemos que nunca es Bobby, sea Bobby el nombre que quieras. Pero los Dagmar nunca dejaron de ser unos full demon, unos fantasmas homicidas desatados. Pero bueno, queda eso a interpretación de cada uno, de a ver de si es Bobby o no es Bobby y cuáles son las verdaderas intenciones de los verdaderos habitantes de la casa. Pero bueno, eso fue We Are Still Here, discutiéndola acá en el invernadero. Ale, ¿nos querés recordar las redes? Sí, nuestro Twitter es el invernadero H1, ahí tenemos links a todas nuestras otras redes sociales. Y si no, nos pueden encontrar en YouTube como El Invernadero Horror. Primer película que discutimos de Ted Geoghegan, haciéndole honor al cine de explotación de los 70 y los 80. Película bajo presupuesto y con muchas sorpresas. Se nota del amor y siempre hay que seguir viendo estas películas de bajo presupuesto y con buenas ideas. Mi nombre es Jesús Allende. Mi nombre es Alejandro Gilbona. Hasta la próxima con mucho más terror. Adiós. Chao, chao.